El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Qué tal? Sea como sea que hayas llegado a este espacio, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mateo Coteri y voy a ser el nexo entre quienes saben y quienes quieren aprender. El propósito de estas charlas es averiguar, indagar, curiosear, conocer la opinión de quienes están revolucionando las industrias tecnológicas actuales. En los próximos minutos vas a poder disfrutar del escuchar a una figura destacada referente en su rubro. Sin más introducción, vamos con el episodio. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En este caso en concreto vamos a estar analizando, poniendo bajo la lupa, la frase arregla el dinero y arreglarás el mundo. Esta frase seguramente por algún lado de internet alguna vez escuchaste. Es más, la frase en sí, traducida al español, no es tan nombrada, sino que su origen proviene del inglés. Feeds the money, feeds the world. Las personas que la sostienen, la levantan como bandera, la mencionan y la defienden, creen dentro de sí mismas que muchos de los problemas sociales, económicos y de todo tipo que hoy en día poseemos en la Tierra, hasta incluso conflictos bélicos, radican y parten de un sistema monetario ineficiente, construido sobre la manipulación de la base monetaria y el ajuste arbitrario de las tasas de intereses. Muchas personas sostienen que Bitcoin es un dinero descentralizado, escaso, que está lejos de la mano de cualquier burócrata, cumple o ataca de lleno este problema de un sistema monetario ineficiente que tiene consecuencias e impacta directo en 1.000.000 de problemas del día a día. Esta es una frase que podemos analizar bajo millones de lupas. Como bien dije, podemos analizarlo bajo una lupa social, bajo una lupa económica, e incluso hay alguna que otra persona que se anima a argumentar y defender esta misma frase, esta misma idea, desde una lupa bélica. Sí, hay algún loco de turno que menciona que solucionando el sistema monetario, es decir, solucionando el tipo de dinero que manejamos hoy en día, podríamos solucionar y dar por finalizado de alguna u otra forma los diferentes conflictos bélicos. En este episodio en concreto lo que vamos a hacer va a ser tratar de entender por qué muchas personas mencionan esta idea y cómo se puede relacionar el dinero con una guerra. En la segunda parte, en un segundo episodio donde analizaremos esta frase, nuevamente lo vamos a estar haciendo bajo la lupa económica y social. La existencia de múltiples monedas en el mundo y las tasas de cambio fluctuando constantemente puede complicar el comercio internacional. Esto puede terminar ocasionando un conflicto económico. Esta primera relación que podemos encontrar quizás entre un dinero y una potencial guerra entre el sistema monetario y un potencial conflicto bélico es un tanto acertada. Sin embargo, no es a la que apuntan principalmente las personas que mencionan esta frase. El argumento principal que utilizan las personas que sostienen que arreglando el dinero potencialmente podríamos acabar con las guerras en el mundo es que la manipulación de la oferta monetaria permite la acumulación de deuda. Esta misma puede ser utilizada para financiar un conflicto bélico. Son un poco raro quizás, sin embargo lo vamos a estar desglosando en un ejemplo mucho más sencillo y que históricamente sucedió: la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vamos a situarnos en 1914. La Primera Guerra Mundial estalló y se abolió el patrón oro. Ahora, en los libros de historias esto no se menciona. ¿Por qué tendrían que tener algo en común estos dos sucesos? ¿Alguno es causa y consecuencia de otro? ¿Por qué los dos se dieron en el mismo momento? ¿Fue pura casualidad? Bien, en 1914 no solo inició la Primera Guerra Mundial, sino que desde ese mismo año comenzó la era del dinero controlado por los gobiernos. Sí, antes de 1914 el sistema monetario era completamente diferente al que conocemos hoy en día. En ese entonces, como bien mencioné hace unos segundos, existía un patrón oro. Sin embargo, las ventajas, el qué es un patrón oro y por qué servía o no servía, lo vamos a dejar para un futuro episodio. Ahora, las personas que sostienen y levantan esta bandera de arreglando el dinero, arreglarse el mundo, mencionan que la Primera Guerra Mundial se diferenció de otros conflictos bélicos que la humanidad había experimentado para ese entonces, no por una cuestión estratégica o geopolítica, sino por una mera cuestión monetaria. Las anteriores guerras comparadas con la Primera Guerra Mundial fueron limitadas
en cuanto a recursos y en cuanto a tiempos. Esto es porque a partir de 1914 los gobiernos, para financiar este tipo de guerras, comenzaron a poder jugar con la famosa masa monetaria. Comenzaron también a tener potestad sobre una herramienta, sobre el dinero, sobre la creación del mismo, cosa a lo que no estaban acostumbrados. Todo este razonamiento simple que muchas veces en nuestro colegio o educación secundaria no nos hacen ver, no nos hacen cuestionarnos o preguntarnos, nos hace concluir algo como lo siguiente. Antes de 1914, la única forma mediante la cual un Estado o un gobierno podía financiar una guerra era mediante los impuestos. Después de 1914, además de los impuestos, pudieron recurrir al aumento de la masa monetaria, es decir, a la inflación. Esto sucedió y se terminó dando así en ese momento exacto, dado que se abolió el patrón oro, un sistema monetario en donde, reitero y repito, los gobiernos, la única forma que tenían para juntar dinero y así poder financiar sus distintas actividades, como una de ellas lo puede ser la guerra, era mediante los impuestos. Si las naciones europeas involucradas en el primer conflicto bélico mundial hubiesen optado por un patrón oro, o los ciudadanos de estas naciones europeas se hubiesen quedado con el oro en sus manos, la historia podría haber sido completamente distinta. Quizás la Primera Guerra Mundial ni siquiera sería recordada y sería una guerra igual que muchas otras. En este caso, en esta hipotética situación en donde el patrón oro nunca se abolió, los gobiernos tuviesen que haber seguido con las mismas reglas. No pudiesen haber probado esta varita mágica, esta poción mágica de poder jugar con la masa monetaria para así financiar el conflicto bélico de turno. En esta situación de fantasía es muy probable que esta Primera Guerra Mundial, que en la realidad terminó durando aproximadamente 4 años completos, hubiese durado tan solo unos pocos meses, ya que una de las dos facciones, tarde o temprano, se hubiese quedado sin financiación. En una facción del libro El patrón Bitcoin, en donde el autor se explaya acerca de esta causa y consecuencia directa entre la abolición del patrón oro y el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, también menciona la idea de que la guerra tenía una completa insensatez. Un dato curioso de esta guerra y que no muchos conocen es que, tal como el autor en dicho libro lo menciona, los soldados que exponían y ponían en riesgo sus vidas por su país y porque el monarca de turno así lo decidía, con los soldados rivales en el año 1914, en la Nochebuena, se juntaron a jugar un partido de fútbol. Sí, en el medio de la Primera Guerra Mundial, en Nochebuena, en 1914, los soldados ingleses jugaron un partido de fútbol contra los soldados alemanes. El autor de este libro menciona este ejemplo, este dato curioso, como uno de los tantos argumentos para llegar a concluir acerca de la insensatez de la guerra. El entender que este suceso monetario, la abolición del patrón oro, que está directamente atado a la frase arregla el dinero y arreglarás el mundo, fue un principal potenciador, un principal causante de que la Primera Guerra Mundial exista, es fundamental, sobre todo porque, como dije ya en este mismo capítulo, muchas veces no nos los enseñan de tal manera, por lo menos en una educación secundaria. Además, si vamos un paso más allá, no nos tenemos por qué quedar con ese simple razonamiento, sino que podemos ir y deducir que sin abolición del patrón oro no había Primera Guerra y sin Primera Guerra no había Segunda. Esto se dio, y vamos a dar un breve repaso acerca de la historia mundial, dado que post Primera Guerra Alemania es acusado como uno de los principales responsables de dicho conflicto bélico. Al ser acusado como uno de los principales responsables, se lo obliga a cumplir con ciertos pagos y a hacerse cargo de ciertos costos. Alemania, con una crisis económica completamente devastadora, habiendo utilizado la emisión monetaria, habiendo conocido quizás por primera vez los grandes efectos de una gran inflación, tenía que enfrentarse a unos pagos completamente desorbitantes. Es por esta razón y por muchas más, pero principalmente por esta crisis económica ocasionada por la herramienta que utilizó Alemania, al igual que todos los demás países, para financiar dicho conflicto bélico, es que años después el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán
termina llegando al poder. Este mismo partido político es el que a la larga termina ocasionando la existencia de una Segunda Guerra Mundial, en donde nuevamente los diferentes países del mundo terminaron jugando con su masa monetaria, cosa que antes no podían, para financiar la guerra. En un futuro vamos a analizar y a poner bajo la lupa lo que fue el patrón oro. Sin embargo, este episodio fue bastante interesante para conocer la postura de las personas que defienden que con un buen dinero las guerras se podrían solucionar. En un principio le dimos una vuelta de tuerca a lo que fueron los sucesos históricos como la Primera y Segunda Guerra Mundial y llegamos a relacionar encontrando causas y efectos entre el patrón oro, el sistema monetario y un conflicto bélico, cosa que seguramente al principio de este capítulo te sonaba un tanto raro y un tanto poco relacionable. La mayoría de personas que levanta esta bandera de Fix the Money, Fix the World menciona a Bitcoin como posible solución para con este sistema monetario. Recordemos que Bitcoin es una moneda descentralizada, escasa y con una política monetaria predefinida. Y lo más importante de todo, lejos de cualquier poder burócrata. Nos vemos en el siguiente episodio en donde en ese entonces estaremos analizando esta misma frase bajo una mirada socioeconómica. Sin nada más que agregar, les recuerdo que la descentralización es inminente.